La verdad es que nunca se han acercado a preguntar por un presupuesto para localizar sus videojuegos. Pero ¿de cuáles presupuestos hablas, Lalo? Tal vez a ti te han pedido uno o has negociado algún presupuesto de Dragon Ball. Pero a mí nunca me han ofrecido localizar un videojuego de Dragon Ball. ¿Cómo podría saber cuánto cobraría si nunca me han preguntado? Amigos y amigas, se ha despertado una polémica muy grande en el Twitter tras un post de Ponyval. Tras este post, Lalo Garza y Mario Castañeda han entrado en discusión. En este video vamos a traerles esta actualización de lo último que ha sucedido, pero para que entiendas y entres en contexto te voy a dejar a continuación un video para entender todo esto, ya que la polémica se despertó tras el tweet de Mario Castañeda en el que decía que nunca se habían acercado para localizar un videojuego de Dragon Ball, y Lalo Garza tenía un video anteriormente que hablaba de esto. Cuento. En todo el mundo existen empresas localizadoras. Estas empresas se dedican a grabar las versiones de diferentes idiomas de los videojuegos. Las empresas productoras designan un presupuesto a los diferentes idiomas. Por ejemplo, Warner hace un juego, Batman, y dice, para la localización le voy a dedicar, por ejemplo, $20. $2 para la versión en inglés, $2 para la versión en francés. Bueno, no, el inglés no, porque esa parte es como la original, pero le voy a dedicar $2 a la versión en francés, $2 a la versión italiana, $2 a la versión árabe, $2 a la versión alemana, $2 a la turca, $2 a la de español de España, $2 a la portuguesa de Brasil, $2 a la portuguesa de Portugal, $2 a la de Latinoamérica. O sea, así designan un presupuesto, el mismo presupuesto para la localización de cada una de las regiones. Obviamente en algunas sale un poco más caro, en otras sale un poco más barato. Sin embargo, los presupuestos ya están más o menos establecidos. Eso hace que realmente a nosotros como actores nos paguen lo mismo por grabar 2 horas en un videojuego, ya sea uno u otro. No importa el videojuego, cobramos lo mismo. En el caso de Dragon Ball, obviamente Dragon Ball es un proyecto especial y nosotros tenemos tarifas especiales como actores. Y pues muchas veces los clientes pues no entienden esto, o a lo mejor sí lo entienden, pero pues no tienen ese presupuesto como para asignarlo, porque no en todos los idiomas se cobra igual. Por lo tanto, doblar los videojuegos de Dragon Ball salen mucho más caros. ¿Por qué? Por los honorarios de los actores, porque no son cualquier juego y obviamente son Dragon Ball. Y como esos presupuestos se salen de los presupuestos establecidos para los clientes, pues a los clientes se les hace incosteable doblarlos. Ese es el motivo por el que hasta hoy no se han doblado. Esperemos que algún día se pueda llegar a algún arreglo y podamos hacerlo, porque la verdad sería increíble poder trabajar en este tipo de proyectos y oír nuestra voz y dejarla en los videojuegos. Saludos. ¿Pero de cuáles presupuestos hablas, Lalo? Esto hizo de que Mario Castañeda saliera a responder inmediatamente, haciendo o dando a entender de que él no sabía absolutamente nada de estos presupuestos, de que a él jamás lo habían localizado para localizar, valga la redundancia. A él no lo habían llamado para localizar en ningún momento, y al escuchar esto Mario Castañeda se alarmó. Es que la realidad, a Mario Castañeda nunca lo habían contactado lo de Bandai. Lo había dicho anteriormente en una entrevista que habíamos visto en el canal, pero que la voy a poner a continuación para refrescarlos, ya que en esta entrevista se ve claramente como Mario Castañeda, la voz de Goku, nuestro querido Goku, jamás se había contactado con los de Bandai, y jamás los de Bandai en ningún momento se acercaron a él, lo cual nos deja la duda de si Lalo Garza ¿está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? ¿O qué es lo que está sucediendo por ahí? ¿Es acaso una simple confusión? Quisiera que me lo digas en los comentarios a ver qué opinas de esto. Pero vamos con lo que dijo Mario Castañeda. Si me lo ofrecieran, por supuesto que platicaríamos y negociaríamos para ver todos los puntos. Como dices, sí, los presupuestos para la localización de videojuegos generalmente no son algo muy elevado. Entonces, bueno, habría que ver qué se puede negociar, qué se puede platicar, y con base en eso pues se vería qué sucede. Y nada más, es lo único que te puedo decir, porque la verdad es que en ningún momento se han acercado nunca. En ese caso tendría que ser Bandai Namco,
quien se acercara para hablar de localización de videojuegos, pero nunca ha habido ninguna plática, ningún acercamiento, ningún nada. Alguna ocasión, incluso hace un par de videojuegos anteriores, no sé si para Kakarot o para Xenoverse 2 o 3, por ahí escuché que entrevistaron a alguien creo que de Bandai, que comentó, sí, bueno, es que hablamos, pero desafortunadamente las agendas de los actores no pudieron compaginarse, y nosotros nos mirábamos entre nosotros aquí, ya sabes, en la industria, ¿no? Yo me miraba con Lalo Garza y con René García y con Gerardo Reyero. ¿A ti te hablaron? No, a ti tampoco, a mí tampoco. O sea, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cuáles agendas de qué? Sencillamente nunca nos han contactado. Entonces, bueno, igual el día de mañana sucede, y si sucede, pues ya veremos qué decisión se toma y qué se hace. Luego el entrevistador le preguntó si él se comunicaría con Bandai y demás, pero Mario Castañeda respondió lo siguiente. Claro, sí, te entiendo, y te soy honesto. Yo no llamaría a Bandai Namco para decirles o pedirles, porque yo me estaría poniendo en una situación de expuesta, no sé si se entiende. Esto tiene que suceder siendo que el dueño del videojuego tenga la necesidad o la idea de localizar el videojuego. Y digo localizar porque no es doblaje. Sabes que los videojuegos no se doblan, se localizan, así se llama. Entonces, tiene que ser Bandai Namco quien diga, quiero localizar mi videojuego, y contacto a los actores, actrices de Dragon Ball para hacerlo. No al revés, porque si no, al final del día va a resultar que yo voy a terminar poniendo dinero, ¿no? Para que se logre algo que a fin de cuentas, pues realmente no me compete. Entonces, es así. Tenemos que esperar a que en algún momento ellos sean los que digan, vamos a hacerlo. No sé si la versión de estos videojuegos tiene alguna versión en español, porque sabes que luego el detalle de los dueños de los videojuegos es pensar que si el videojuego ya fue localizado en España, ya está en español. Parece que no entienden que España habla un idioma que no tiene nada que ver con Latinoamérica. Entonces, pues evidentemente no. Para Latinoamérica, si el juego está localizado en castellano, pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es algo que no entendemos. Dice palabras que no usamos. Entonces, no nos funciona, no nos gusta. Entonces, de entrada, no sé si existe una versión en castellano. Y luego, pues que entendieran que esta versión no es nuestra y que queremos algo nuestro en todo caso, ¿no? Pero al fin, la decisión es del dueño del material siempre. Si quieren o no quieren, cuál es su idea, etcétera. Todo esto hizo de que la polémica siguiera, continuara cada vez peor, y al punto de que Lalo Garza le terminó respondiendo a Mario Castañeda. Ahora lo vamos a ver a continuación, pero antes quiero que me digas qué opinas de esto que dijo Mario Castañeda y toda esta polémica que está habiendo, porque realmente yo no entiendo sinceramente qué está pasando, por qué hay una falta de comunicación entre Mario Castañeda y Lalo Garza, y por qué utilizaron las redes para contestarse y no lo hicieron en forma personal. ¿Es que acaso hay algo mucho peor que puede estar pasando por atrás y no nos estamos enterando? Porque, a ver, si yo veo que sucede algo así, directamente agarro a un amigo y lo llamo por teléfono antes de terminar en las redes sociales, que sabemos que todo el mundo va a levantar la noticia. ¿Es que acaso por ahí están haciendo ruido para que Bandai los termine localizando para localizar Dragon Ball? Ojalá que fuera así, porque eso sería una muy buena noticia y sería una muy buena jugada de parte de estos. O por ahí simplemente se dejaron llevar y no imaginaron de que iba a haber tanto revuelo en todo el internet. Esto me hace pensar de que hay algo mucho más atrás de todo esto, y quisiera escucharte a ti, a vos, que voy a leer los comentarios y te voy a responder también. ¿Qué opinas de lo que está pasando? De hecho,
hecho, mientras estoy haciendo este video mismo, acaban de publicar algo nuevo que ahora lo voy a poner después de lo siguiente, porque si no se me va a desordenar cronológicamente la línea de toda esta historia que está sucediendo y vos no vas a entender nada. Así que atento porque viene noticias fresquitas, chicos. Bueno, siguiendo lo anterior, Mario Castañeda aclaraba de que a él no se le habían acercado para la localización en español latino de ningún juego de Dragon Ball, pero anteriormente Lalo Garza comentaba que sí. Es que, a ver, cuando pasó lo de Dragon Ball Fighter Z se levantó una polémica muy grande donde Lalo Garza, al parecer, comentaban porque yo de esto no opino, no doy mi opinión personal porque realmente no sé cómo son los hechos reales, sí sé todo lo que ha sucedido y se decía en todo el internet que Dragon Ball Fighter Z no tuvo doblaje en latino porque Lalo Garza cobraba cifras exorbitantes en lo que es el doblaje en latino, en la localización en latino. Esto se puede ver en la siguiente página, en el siguiente posteo que les voy a mostrar a continuación para refrescarles la memoria, donde se decía de que Lalo Garza cobraba mucho para lo que es la localización y que Bandai por ende decidió optar por no dar esta localización. Repito, esto es algo que está en el internet, no es algo que yo digo como tal, es algo que simplemente lo saqué de internet. Esto lo aclaro para evitar confusiones y que todo quede más que claro, ¿sí? El objetivo es meramente informar con lo que hay en internet y todo lo que se ha dicho en base a hechos reales, en base a todas las discusiones que hubo en las distintas redes sociales y en base a los posteos oficiales tanto de Lalo Garza, tanto de Mario Castañeda y demás. Bueno, el posteo básicamente decía que muchos fans se habían acercado a Lalo Garza, Krillin, en sus redes sociales para preguntarle al respecto del doblaje en latino de Fighter Z, siendo de que Lalo Garza se mantiene siempre en contacto con sus seguidores. El asunto había pasado que no habían doblado como tal Dragon Ball Fighter Z meramente por un tema presupuestal, que las voces originales eran muy caras en comparación a otros idiomas que otros países y regiones y que por lo tanto por eso no había doblaje en latino. Sin embargo, luego salió mucha polémica en todo el internet diciendo de que en realidad Lalo Garza les había dado un presupuesto muy elevado y que por lo tanto no había doblaje o localización en latino por la plata que pedía. A ver, repito, esto es una discusión que salió a lo largo de todo el internet hace unos años. Que sea verdad o no, eso ya es tema de lo que haya hablado Lalo Garza con Bandai. Y es entendible de que Mario Castañeda tampoco supiera nada de esto, pero la cuestión es, ¿realmente no sabían nada de esto o simplemente jamás hubo comunicación con Bandai? O si la hubo y Lalo Garza se comunicó con Bandai y no le ha dicho nada a sus compañeros. Es por eso es que hay tanto revuelo en internet. Porque en el caso de que Lalo Garza se haya comunicado con Bandai y no le haya dicho nada a sus compañeros, estaríamos ya en un problema bastante grave. A ver amigos, que todos queremos que haya doblaje en latino, de hecho por eso habíamos juntado firmas en su momento y últimamente también, como así hicimos con la pantalla dividida. Pero la realidad es que tienen que arreglar los temas internos que tengan los dobladores o los localizadores en latino para poder, en fin, darnos un juego como la gente. Vamos a ver qué sucedió después de todo esto, porque Lalo Garza salió a responder. Luego de que Mario Castañeda le preguntó de cuáles presupuestos hablaba Lalo Garza le responde que en 2018 él lo había llamado a Mario Castañeda, para una llamada donde querían presupuestar algo de Dragon Ball. Le preguntó si recordaba aquella llamada, a lo que nos hace pensar de que algo hablaron de la localización en español latino, o que simplemente Lalo Garza le comentó de un presupuesto pero nunca le dijo como tal de qué se trataba, y por eso es que Mario Castañeda no se acuerde o no sepa de qué tratara todo esto, o posiblemente no tenga ninguna idea de la localización en latino de estos juegos. Esperemos que para Sparking Zero sí tenga un poco más de idea y hagan algo en conjunto para la localización de Dragon Ball Sparking Zero que todos estamos esperando, el Budokai Tenkaichi 4, el gran juego del año que todo fan de Dragon Ball quiere jugar y que por supuesto lo quiere en latino.
Luego del posteo de Lalo Garza, Mario Castañeda no respondió nada más a él, por lo que se supone de que estuvieron hablando en persona o por teléfono, pero sí Mario Castañeda respondió a un usuario de que él no se iba a acercar a Bandai, que Bandai se tenía que acercar a él. Concretamente le dijo lo siguiente: no, tiene que ser el cliente quien nos busque a nosotros, no nosotros al cliente. Lo cual estoy de acuerdo en eso con Mario Castañeda, pero en esta ocasión, ¿qué pasaría si Bandai ya se había acercado al cliente? ¿Qué pasaría si ya había tomado cartas en el asunto y realmente el presupuesto era muy elevado? Bueno, esto va a ser algo que van a tener que resolver entre ellos, entre Mario Castañeda y Lalo Garza, y que seguramente nosotros no nos enteremos de nada porque son asuntos internos, pero siempre hay filtradores, por eso estate atento a todas las noticias de este canal, porque las vamos a estar trayendo, como la siguiente que ahora acaba de suceder, en la que Mario Castañeda acaba de postear una foto ¿con quién? Con Lalo Garza y todo el equipo de Dragon Ball. Ahora les muestro a continuación el video. Bueno, esta es la foto, a continuación les voy a mostrar también el video, pero básicamente Mario Castañeda posteaba esto diciendo: no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero puedes cambiar a las personas que te rodean. Puntos suspensivos, Goku. Bueno, un enriede lo que dijo. Quiero que me digan en los comentarios si entendieron lo que dijo, pero claramente se los ve sonriendo a todos. Lo que no se sabe es si esta foto fue antes de esta discusión o después de esta discusión. Esperemos que haya sido después, porque significa que hubieran hablado ya de todo este tema y seguramente tengamos pronto noticias de lo que va a suceder con la localización en latino de Dragon Ball Sparking Zero. Pues nada, amigos, que hoy voy a grabar un video con unos compañeros, amigos, familia, actores de doblaje que tengo muchas ganas de ver. Y pues bueno, quiero que me acompañen para que los saludemos y los veamos juntos. Ya casi llegamos. En el video se los puede ver a Lalo Garza siendo maquillado y todos bastante contentos en una reunión tras sacarse fotos totalmente profesionales de Dragon Ball con las esferas del dragón haciendo Kamehameha y demás con todos nuestros queridísimos actores de doblaje de lo que es la franquicia de Dragon Ball, en los que se encuentran Lalo Garza, se encuentra Piccolo, o sea Carlos II, se encuentra René García o Vegeta, Mario Castañeda o Goku, Ricardo Reyero o Freezer, y luego también está Laura Torres, la voz de Goku chiquito por supuesto, Gohan chiquito y Goten, y también la voz de Milk o Chichi por Patricia Acevedo. A ver, mis amigos, la realidad es que atrás de todo esto hay plata, hay mucha plata y muchas cosas a tomar en cuenta antes de poder opinar realmente qué es lo que está sucediendo. Realmente por ahí Mario Castañeda no estaría recibiendo la información correcta, y como digo, ¿será que Lalo Garza realmente habló con Bandai o no? Todo esto lo vamos a saber seguramente estos días, pero quiero escucharlos a ustedes. Por favor, díganme qué opinan de todo esto, comenten porque los voy a estar leyendo. Y antes que nada, para terminar, quiero decir algo más referido a toda esta polémica. A ver, es mi opinión personal. Yo creo que todos los actores de doblaje, ya sea Lalo Garza, ya sea Carlos II, ya sea Mario Castañeda o quien fuere, René García, deberían ponerse todos de acuerdo o en campaña para poder realizar una localización en latino de los videojuegos de Dragon Ball. A ver, es un win-win, le sirve a todos. Por un lado, tienen que dejar de lado el tema de a ver quién contacta a quién. Tienen todo el apoyo de nosotros, la comunidad. Por supuesto, yo también he hablado con los de Bandai y le he dicho que se comuniquen con Mario Castañeda. Vamos a ver si me dan bolilla, porque me dijeron que iban a pasar este tema a los superiores y que realmente, si esto sucede, pudiera ser de que Dragon Ball Sparking Zero tendría a futuro una localización en español latino, y esto sería una muy buena noticia para todos. Pronto estaré haciendo un video más a detalle al respecto y seguramente me vuelva a comunicar con Bandai en estos días
para ver cómo va todo eso y si realmente han tomado cartas en el asunto. Es que no les quiero prometer nada, chicos, pero realmente sé que todos los días me dicen qué está pasando con eso, qué ha pasado con mi comunicación con Bandai y todo lo demás. Yo los voy a tener al tanto, quédense tranquilos apenas tenga noticias nuevas de Bandai, ¿sí? Y también los voy a tener al tanto haciendo un video, por supuesto, de todo lo que va sucediendo. Quédense tranquilos que ya también los leí respecto a la pantalla dividida, respecto a que quieren personaje de Dragon Ball Héroe, quieren personaje de Dragon Ball GT y todo lo demás en Dragon Ball Sparking Zero. Y créanme que yo, en la medida de lo posible, trataré de hacer llegar toda la información que se pueda, siempre y cuando también sea una información adecuada. A ver, la realidad es que yo no sé si Dragon Ball Heroes va a estar en Sparking Zero. Sería demasiado pedir, ¿no? Pero bueno, esperemos que algunos personajes de Dragon Ball Heroes pongan. Repito, sería demasiado pedir y sería una ilusión muy grande, pero todo es posible en Sparking Zero. Y finalmente, amigos, si llegaron hasta aquí, voy a leer los comentarios de ustedes. Recuerden comentar porque en el próximo video también les voy a leer los comentarios, pero en esta ocasión solamente los comentarios que pongan un corazoncito naranja, y si no lo tienen en naranja, un corazón rojo, está bien, para saber de que llegaron hasta acá en este video, ¿sí? Comenten debajo algo, por favor, respecto a este video, y en el próximo video los estaré leyendo. Mientras tanto, vamos con los saludos del video anterior. Quiero mandar un saludo enorme a Santo Prodex, que dice: nunca me saludas, aquí tienes tu saludo, amigo. Un saludo a Coco04. Un saludo muy grande para Miguel Salgado Cordero, que pedía saludos. Un saludo para Johnny The King. Un saludo muy grande para Mats Papute, que decía: qué videazo, por Dios. Llegué tarde, no me arrepiento de haberme suscrito a tu canal. Grande Mats Papute. Otro saludo para Ángel Torres, para Sich Manga, para Benicio Cuartarone, que pedía saludos, para Christopher Calderón también. Y un abrazo a todos, chicos, todos los que están aquí y llegaron hasta aquí. A esta parte del video les mando un abrazo enorme y espero verlos en la próxima. Recuerden haber puesto me gusta, suscribirse y esas cosillas que hacen para todos los youtubers. Un abrazo enorme, mis amigos.